Bueno, buenas noches. Siendo las 6 de la tarde, vamos a iniciar la formación. Hoy 5 de septiembre. Entonces vamos a esperar que los muchachos se vayan conectando a la formación para dar el tema del día de hoy. Entonces vamos a esperar que ingresen. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, profe, ¿me escucha? Sí, señor, ahí lo escucho. Ah, bueno, espere que Yo lo estoy escucho por el, bien. voy ¿Cómo? a poner a cargar los audífonos que parece se me descargaron. ¿Cómo va todo, profe? Ah, bueno. Bien, bien. Gracias a Dios, bien. Bueno, ¿Y como por si siempre, cómo le ha ido? madrugando. Bien, ¿Sí? ahí gozándome el paro. Ah, bueno, pues, bueno, por acá en Bogotá ya se despejó la vaina. Ya están, ya como dice Pato, ya se despejó a la buena o a las malas, pero ¿qué? Ya abrieron paso. Ah, bueno, entonces han llegado a algún acuerdo porque no querían moverse y es que pues tienen toda su razón, ¿no? No, que allí están echarlas y peleando por sus derechos bien, pero como habían otras cosas que estaban metidas ahí, entonces sí nos tenían como fregados, pero bueno, lo importante fue que ya se resolvió el inconveniente.
Bueno, vamos a esperar que los muchachos vayan ingresando. Iniciamos a las 6:15, Alex. Entonces vamos a darle la esperita. Bueno, vamos a esperar unos 5 minuticos más. A las 6:15, Alex, iniciamos. Vamos esperando a que vaya ingresando el resto de people.
¿Sí me escucha, Olmer? ¿Sí tengo audio? Ah, listo, por ahí lo vi que ok. Ah, bueno, Olmer, ¿cómo vamos? Bueno, entonces vamos a iniciar el tema de hoy, Olmer. Entonces, vamos a ver si se puede conectar nuevamente, Alex. Te voy a permitirme aquí compartir. Y bueno, entonces la sesión del día de hoy es el tema de las bases de datos utilizando la aplicación gestor de bases de datos llamado MySQL Workbench, que es otra herramienta que nosotros podemos utilizar para la creación de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, esta herramienta también tiene varias configuraciones para que nosotros podamos utilizarla para crear nuestras bases de datos, para poder realizar la cardinalidad y poder hacer la normalización de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, pues la idea es cómo, la idea es cuál es el objetivo, conocer esta nueva herramienta, poderla manejar. Uy, volvió Alex. ¿Listo? Poderla nosotros manipular, poderla manejar y mirar pues la diferente funcionalidad y de pronto de la parte de la estructura con que se maneja, pues ustedes van a mirar con cuál se queda, ¿no? Entonces cuando digo con cuál se queda, es que manejamos directamente MySQL Admin, que es directamente desde el servidor SANS, y hay varias, ¿no? Está la SAM, la DAM, está que son servidores, pero que también tienen, no me son servidores únicamente, y las que nosotros, y pues la parte de gestores de bases de datos que es SQL, MySQL, MySQL Workbench, que son los más conocidos en el mercado y pues su funcionalidad, su fácil uso y bueno, ¿cierto? Entonces, y también pues la parte de poder también hacer las relaciones y poderlas diagramar, así como hacíamos con MySQL Admin, también en Workbench también se puede hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a volver nuevamente a nuestro material de apoyo, muchachos. Entonces, les repito el tema, bases de datos utilizando gestor de base de datos Workbench, MySQL Workbench. El objetivo es conocer la herramienta, poderla manejar, ¿cierto? Poder realizar ejercicios, crear bases de datos, ¿cierto? Entonces la idea es poderla conocer como algo. Pero un momentico, que la pantalla se me quedó en negro, pero ya. Creo que aquí están escribiendo en el grupo. Tema, ¿no? Bueno, ya al menos, muchachos, ya arreglamos la parte de la temática. Volvimos nuevamente a nuestras clases normales de martes, miércoles y jueves. Dimos un pequeño, como, digamos, que descanso en la parte de, en la parte de realizar clases asíncronas en el mes de julio y partecito de agosto. Pero bueno, ya volvemos nuevamente a nuestras clases normales. Entonces, bueno, aquí que estamos mirando acá, listo. Entonces hablábamos de que para la parte de la creación de la estructura de la creación de bases de datos, se tiene una característica, ¿cierto? ¿Cuál es la característica? Que se pueden crear la parte de clases, ¿cierto? O entidades, y cada entidad tiene un atributo, y cada atributo tiene un tipo de dato, ¿cierto? Y que esos atributos se relacionan entre las entidades que nosotros
necesitemos o que nosotros creamos en nuestra base de datos. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir que podemos nosotros realizar procesos de poder de consulta, de registro, de eliminación y actualización de datos que nosotros realicemos en nuestra base de datos. Ustedes nos hablaban anteriormente, muchachos, que para la parte de un e-commerce, de un sistema de información que nosotros vamos a crear y que vamos a vender como un producto, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta las verdaderas necesidades del cliente que nosotros hablábamos hablábamos aquí en la temática, lo que ustedes me ayudaron, que nosotros me ayudaron a leer, y pues de lo que nosotros podemos recordar, porque ya habíamos visto pues esos temas, ¿no? Entonces, como para tener en cuenta. Y aquí pues habíamos hablado de la parte de los artefactos, hablamos de un ejemplo, ¿cierto? De lo que nosotros podemos crear. ¿Listo? Entonces, ahí se dio un ejemplo de un servicio, de un sistema de información de facturación, ¿cierto? Eh, ¿Y qué elementos debería tener esa parte de la factura? ¿Cierto? Entonces acá obviamente sacamos esos elementos pues de la entrevista que tuvimos con el cliente, qué tipo de cliente era, tipo comercial, qué es lo que ofrecía. Siento que eso es lo principal que tener en cuenta. ¿Listo? ¿Listo? Entonces era para que nosotros pudiéramos como ir aplicando en la parte de la temática. ¿Y por qué somos tan repetitivos en esto, muchachos? Porque es que ustedes ya van a comenzar, estamos en fase de ejecución. ¿Qué significa la fase de ejecución? Que ustedes ya deben comenzar a implementar con el conocimiento que ustedes ya han adquirido y con la documentación que ustedes tienen de su proyecto, ustedes ya deben comenzar a implementar su sistema de información. ¿En qué forma? En que ustedes ya deben comenzar a trabajar la parte del diseño, que es el front-end, que ya deben comenzar a tener algunos elementos, algunos artefactos, ¿cierto? Como cuáles ya deben tener construido la parte de su login, del ingreso a su sistema de información, y ya lo deben tener como anexado a su página de inicio. Cierto que eso ustedes ya deben comenzar a trabajarlo. Por eso desde el semestre pasado, el trimestre pasado, yo comenzaba a decirles, mire, todo el conocimiento que adquirí, que nosotros están o que ustedes están adquiriendo, llévenlo basado a talleres, ejercicios, pero implementelo directamente allá a su proyecto, trabajenlo en su proyecto, ¿cierto? Porque ustedes de una vez van aprendiendo, pero van de una vez adelantando su trabajo. ¿Y por qué lo explico o por qué lo hago de esa forma? Porque para que ustedes no se queden como colgados o colgados en su proyecto, porque ustedes están ahorita trabajando con su parte de sus evidencias, eh, que tienen que estar subiendo, pero es que ustedes dejan el proyecto, lo dejan ahí como colgadito atrás. Y no, muchachos, la idea es que ustedes el proyecto también lo lleven de la manito. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no se me dejen colgar de eso para no estar corriendo, porque yo creo que la gran mayoría, o serán muy grupos, creo que lo estarán haciendo solitos, ¿cierto? Y hacer un proyecto en un programa, en un puro tecnólogo, cuando ustedes presentan su trabajo, su monografía, digámoslo así, que es un proyecto de trabajo, de tesis de grado, ¿cierto? Pues es pesado porque va a diferentes cosas, les vamos a calificar la parte de la temática, del documento, la funcionalidad de su proyecto, los documentos que ustedes requirieron para poderlo realizar, ¿cierto? Entonces la idea, muchachos, es que no se me cuelguen, por favor, del proyecto. Toda esta temática que vamos a mirar, que estamos viendo, es para que ustedes lo anexen a su proyecto. Lo digo porque ya estamos en fase de ejecución. Y la fase de ejecución es que ustedes ya van a implementar todo a su proyecto. Nosotros vamos a estar adelantándolos, mirándolos cómo van, qué han hecho, mirando aparte de la funcionalidad, que digan, bueno, este es un login, bien bacano, bien chévere, con qué base de datos lo generó, a dónde va ese login, qué roles usted creó
para poder ingresar y mirar la maquetación. Muchachos, eso yo lo voy a mirar. Yo personalmente, en un mes, yo creería, vamos a mirar esa parte. Con el profe Juan Carlos, ustedes van adelantando la parte de la documentación que lo lleva. Pero yo que estaba mirando la parte ya de programación, de lo que hemos mirado y de los avances de conocimiento, habilidades que han adquirido, pues ya me toca mirarlos en su implementación. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, entonces, volviendo aquí a la parte del tema, ¿no? Eso es para recordarles, muchachos, lo que debemos nosotros comenzar a trabajar en este trimestre. Bueno, muchachos, entonces acá hablamos de la parte de los artefactos que nosotros podemos crear y el análisis que se necesita para crear una base de datos. Acuérdense que en esta guía número 6 los vamos a detallar un poquitico en el manejo de las bases de datos. ¿Sí? Vamos a hacer más ejercicios, vamos a coger más práctica en esa parte de manejo de bases conociendo otras herramientas. ¿Listo? Porque lo de la guía anterior era como la parte de la base de datos, qué herramientas se necesitan, que la parte de la estructuración, de pronto la parte del código, cómo se enlaza la base de datos a la parte del HTML y CSS que ustedes utilizan, bien bonito y todo, pero aquí en las bases de datos, pues vamos a manejar esas herramientas y vamos a trabajar un poco más al detalle. ¿Y cómo es? Pues practicando haciendo, y que con eso pues nosotros ya vamos a conocer su sintaxis, vamos a aprender a relacionar, vamos a aprender también a manejar la cardinalidad y vamos a aprender a normalizar nuestras bases de datos. ¿Pero que por acá está entrando alguien? No. Ah, pues es que está entrando alguien. Bueno, aquí teníamos Ya yo entonces... leí entrada. Ah, listo, gracias, Alex. Muy amable. Entonces acá, esto fue lo que nos quedamos el antier, mirando la parte mirando ¿qué? De cómo es la parte, de la parte gráfica del SQL Workbench, ¿cierto? Que es la herramienta que otra herramienta que vamos a aprender a manejar. Entonces la parte ya la conocemos utilizando MySQL Admin, pero aquí vamos a utilizar otra herramienta que ya se las mostré, es un poco diferente, pero hace exactamente lo mismo. ¿Listo? Tiene otras cositas, otras características, otras cositas no, sino que para realizar la parte de diagramas, mire, para poder mostrar las tablas, entonces, para poderlas relacionar, entonces, pues nosotros vamos a aprender a hacer eso. ¿Listo? ¿Cómo? Acá hay varios ejercicios, ¿cierto? Que nos explican cómo se realizan, ¿cierto? Y cada una de ellas cómo nos muestran y cada una de las configuraciones que podemos utilizar, ¿cierto? Cuando hacemos la relación, ¿cierto? Y obviamente la cardinalidad que nosotros necesitamos según nuestra basecita de datos. Bueno, muchachos, entonces antes de comenzar, vamos a mirar una pequeña introducción. Vamos a mirar un videito, es un poquito larguito, 20 minuticos, pero es una introducción al Workbench. Lo vamos a mirar para que ustedes vayan mirando, ¿cierto? Cómo nos explican, ¿cierto? Y cuál es la idea, ya que ya entendiendo un poquitico, entonces acá nosotros vamos a hacer un pequeño tallercito acá. Yo les voy a explicar la estructura, ya mirando la introducción al Workbench. ¿Listo? Entonces la idea es que le coloquen cuidado. Es un poquito, 20 minuticos dura, pero es bien explicadito. La idea es dejárselos a ustedes bien masticadito para que cuando comencemos a trabajarlo, pues con la parte de lo que hablemos o expliquemos, pues y conociendo los términos, pues no los vamos a perder y vamos a entender la funcionalidad de esta nueva herramienta que vamos a aprender a utilizar. ¿Listo? Entonces, perdón, aquí dejo de compartir, voy a apagar un momentico la cámara para que el videito sea un poquitico mejor. Entonces, permítame acá.
¿Listo? Entonces, introducción al MySQL Workbench. Entonces, nosotros ya conocemos, ya bueno, antes de mirar la pequeña introducción al Workbench, ustedes ya lo pudieron descargar, ya lo pudieron consultar, mirar, o no han tenido la oportunidad. Profe, lo acabé de descargar, sino que lo cerré, pues porque estaba aquí en clase, pero ya lo iba a ejecutar. Ya lo Ah, descargué y todo, listo. pero no sé si me funciona. Tengo que, tengo que mirar a ver si Tiene funciona que mirar, ahorita. ¿qué, qué versión, perdón, qué se Hola, descargó? ¿qué tal? Espero que estén ¿Qué versión le descargó Alex? Acuérdense que yo les pedí porque descargaron una versión 6.9, 6.8, 6. ¿Por qué? Porque es que la última, la 8, no está configurada o no es asequible para trabajar el SAN. O sea, pues yo las descargué, las estuve mirando, probando y o sea, no, me decía que no tenía, no podía conectarse con esa versión del SAM. Y entonces descargué el SAP, volví a mirar y no. Entonces, miré, bajé la versión al 6. Al 6 ¿qué? 6.3, creo que es la que descargué yo, y me funcionó. Entonces, por eso les preguntaba que cuál versión. Entonces, si quieren, prueben la última versión con el SAN que tienen y verifiquen si les deja hacer la conexión al servidor con el SAN que tienen ahí. Entonces, si no lo Listo, profe. dejan, y si no lo dejan hacer la conexión, entonces lo desinstalan e instalan una versión más viejita para que les deje realizar la conexión y poderla trabajar. Eso porque es que el SAN, o tocaría descargar el último SAN con el último Workbench, a ver si no la permite la conexión, pero yo ya lo hice. No sé si es mi equipo, me faltan archivos, pero lo miré por todo lado y no me lo dejó trabajar. Entonces ahí como inconvenientes, pero ya con una versión más viejita ya me lo dejó trabajar. Listo, entonces aquí nos van a explicar muy bien la introducción a esta nueva herramienta MySQL Workbench. La vamos a mirar y ya vamos a explicarles, les voy a explicar acá un tema de eso, de cómo la vamos a trabajar. Listo, para que ustedes comiencen a trabajar y practicar. Eh, vamos a mirarlo. Porfa, coloquen la atención, si necesitan tomar apuntes, tomen los apuntes, ¿cierto? Miren lo nuevo que de pronto tiene esta nueva herramienta. Entonces vamos a escuchar. muy bien. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción a MySQL Workbench y vamos a hacer varios procesos, como por ejemplo crear una base de datos o un nuevo esquema, como se llama en MySQL, crear una tabla con sus columnas y sus tipos de datos. Muy bien, en un video anterior instalamos el servidor y también instalamos MySQL Server. Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer es asegurarnos de que el servicio de MySQL o el servidor esté en ejecución. Entonces nos vamos a la ventana de ejecutar y escribimos services.msc. Con esta instrucción abrimos la ventana de ejecución y administración de los servicios. Podemos presionar en la lista de nombre y presionar en el teclado M para buscar de forma más rápida el que corresponde a MySQL. Y vemos que aquí en este caso, si le damos doble clic, tenemos MySQL 80, que es el nombre del servicio. Y bueno, pues aquí tenemos la administración del servicio. Bueno, aquí nos muestran de otra forma para conectarnos al servidor. ¿Listo? Nosotros ya sabemos que manejamos la parte acá de SAMS. ¿Listo? Entonces acá, como ya tenemos la parte de SAMS, pues vamos directamente nosotros a nuestro panel de control, ¿cierto? De SAM para poder nosotros conectarnos al servidor. ¿Listo? Para no hacer toda esa vuelta, ¿cierto? Entonces buscamos, acuérdense que a nosotros nos toca activarlo para poderlo utilizar. Acuérdense que la parte de las bases de datos tenemos que tener nuestro servidor conectado para que pueda ingresar como el localhost, ¿cierto? Como si fuera un servidor, por ejemplo, de la empresa que nos permita a nosotros guardar la información. Acá yo coloqué el Apache, pero para este Workbench no es necesario activar el Apache. ¿Listo? No es necesario activarlo.
sino solamente lo que es el MySQL. ¿Listo? Pero aquí yo lo activo para que pues tengamos como la mayor funcionalidad. ¿Listo? Entonces, acuérdense de eso, activar la parte del servidor, que es lo que nos están explicando acá. Lo podemos detener, por ejemplo, bajar el servidor o iniciarlo. La recomendación es que él, si se encuentra en automático, lo pongamos en manual y le demos iniciar. ¿Qué quiere decir esto de manual y automático? Si él está en automático, cada vez que encienda el computador, él se va a ejecutar. Pero no siempre que nosotros encendemos el computador necesitamos MySQL para trabajar, solo las veces en que vamos a trabajar en MySQL. Entonces es mejor ponerlo en manual. Y las próximas veces que, por ejemplo, reiniciemos el equipo, él va a estar detenido. Una vez que vamos a trabajar con MySQL Workbench, entonces lo primero que hacemos es venir a subir el servicio o darle iniciar, como lo tenemos en este momento. Entonces, muy bien, lo dejamos así en manual y le damos iniciar para que quede el servicio levantado. Aplicar y aceptar. Una vez que ya tenemos el servicio listo, entonces podemos abrir MySQL Workbench. Recordemos que MySQL Workbench básicamente es este panel de administración, este cliente que se conecta al servidor y nos permite realizar funciones de administración y de gestión de la base de datos. Entonces, dentro de las conexiones vamos a tener la conexión local, podemos administrar varias bases de datos, una base de datos en este caso local, remota, que se encuentra en otro lugar, etcétera. Vamos a darle clic sobre la parte de la base de datos local o la instancia local, ponemos la contraseña que habíamos creado en el video anterior o que ustedes ya hayan hecho con anterioridad. Aquí, muchachos, si es necesario, si nos lo van a pedir, pues creamos una contraseña, ahí mismo la podemos crear, pero con las versiones que nosotros, esta es una versión viejita, con las nuevas versiones que tenemos, la 6.9, 6.8, no nos va a pedir la parte de la contraseña. Tiene la opción para poder hacer la contraseña. Si no, entonces ingresamos directamente. Cuando terminemos acá, vamos a hacer el ejercicio nuevamente que hicimos la clase anterior para que ustedes vean que pues no es necesariamente colocarle la contraseña. Y bueno, pues en este caso ya estamos conectados. Comúnmente él abre la ventana sobre el Navigator en la parte de Administration o Administración. Nos vamos a pasar a la parte de esquemas. En este caso, los esquemas representan las bases de datos que nosotros tenemos sobre nuestro servidor. Entonces, para comenzar la parte práctica, vamos a crear un nuevo esquema o una nueva base de datos. Entonces, aquí le vamos a decir crear una base de datos o un esquema y vamos a ponerle el nombre de nuestra base de datos. Por ejemplo. Acá, muchachos, nos están explicando la parte manual. Es que cuando nosotros hacíamos MySQL Admin, cuando la trabajamos para crear la base de datos, entonces le damos clic acá en crear una base de datos y se nos va a abrir, ¿cierto? La parte manual donde yo voy a crear mi base de datos normal. ¿Listo? La podemos crear de esa forma o la podemos crear en SQL. ¿Listo? Entonces, para que los otros, igual que en Admin, que también se podía crear en SQL. Por ejemplo, yo tengo aquí un archivo de normalización que ya tiene los resultados y me dice, bueno, pues que esta es una empresa que tiene una tabla de empleados, salarios base, pluses, teléfonos, cuentas, títulos, activos y rebajos que se le hacen también a los empleados. Entonces, muy bien, supongamos que esta empresa se llama Xtech, por decir algún nombre. Entonces, la base de datos va a llevar ese nombre. Sería BD-X-Tech. ¿Ok? Básicamente aquí lo que estamos haciendo es simplemente creando la base de datos con las características por defecto. Le damos a aplicar y ya tenemos la base de datos. Finish. Muy bien, una vez que ya tenemos la base de datos, entonces nos podemos venir aquí a la sección de tablas. También podemos tener más adelante vistas, procedimientos almacenados y otras funciones adicionales.
En la parte de tabla le damos clic derecho y la opción que dice Create Table. ¿Ok? Muy bien, entonces como resultado del proceso de normalización, aquí tenemos lo que serían las tablas que nosotros vamos a ir creando en nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que se llama empleados. Entonces vamos a ponerle el nombre T-empleados. Muy bien. Vamos a correr un poco por aquí la vista para que tengamos acceso a los nombres de las columnas, que es lo que vamos a proceder a colocar a continuación. Por ejemplo, el primero se llama cédula. Muy bien. Entonces le damos doble clic y ponemos aquí cédula. Listo, entonces mira lo nuevo que tiene esta parte del Workbench. Se crea la tabla normal como nosotros la aprendimos a crear con la otra herramienta, pero además de eso tiene la parte de vistas. Hay que activarla con esta parte de vistas acá, que nos va a permitir hacer, muchachos, mirar las columnas que nosotros vamos a ir creando. ¿Listo? Es algo como lo nuevo, como lo diferente que se tiene manejando este Workbench. ¿Listo? Entonces, para que ustedes pues lo tengan en cuenta. -empleado. Muy bien. Vamos a ponerle el tipo. En este caso, yo sugeriría que sea un varchar. Varchar es como decir un string en programación. También tenemos decimal, que sería como un double. Datetime guardaría no solo la fecha, sino que también el momento, o sea, la hora en que se hizo, por ejemplo, hora, minutos. Y ahí tenemos los diferentes tipos. Muy bien. En el caso de cédula sería un varchar. Ahora, si ustedes se fijan, cuando seleccionamos varchar. Entonces, acá, muchachos, ya tenemos con otro término, que es es para la condición de los formatos que va a tener cada una de los atributos de las tablitas que vamos a crear. Eso ya nosotros lo conocemos. Pero acá, mira, acá ya es con otro término que el Workbench lo maneja. Entonces, vayamos identificando esas cositas diferentes. Él nos pone el cursor en medio del paréntesis. La idea es que nosotros pongamos la extensión de ese varchar para que se aproveche al máximo el espacio. Por ejemplo, si vamos a tener un varchar que simplemente va a guardar 2 caracteres, entonces le pondríamos 2 o 2 dígitos, ¿verdad? En este caso, para una cédula podríamos ponerle 25 o 15 caracteres, dependiendo. Se ve lo diferente acá de una vez del dato, del tipo de dato que yo quiero, si es varchar, si es entero, si es decimal, si es de fecha, si es de hora. Acá, miren que al ladito se coloca de una vez la cantidad de caracteres que quiero que tenga ese tipo de dato. En el admin, en el otro, tenía por aparte, ¿no? Por aparte yo le escribía el número o longitud de caracteres, entonces yo iba escribiendo, ¿se acuerdan? 25, 50, pero en otra casilla. Acá, miren, acá lo hacemos al ladito. Es otra característica que tiene el Workbench. Tendría que indagar un poco más cuál sería el máximo que podría tener la cédula, ya sean cédula de personas residentes o extranjeros, etcétera, para que nos vaya a calzar y no vayamos a desperdiciar espacio en la base de datos. Presioné Enter y ya me permite colocar los datos de la siguiente columna. Ahora, muy bien, importante, los datos de los checks que vamos a poner aquí en la columna, que son características, por ejemplo, PK, que significa llave primaria, NN es not null, ¿verdad? Aquí tenemos otras características importantes que vamos a ir viendo más adelante, como por ejemplo un index único, si es binario, si va a tener un tipo sin asignar, si los tipos, bueno, se pueden llenar también con ceros, autoincremental, muy importante, y una columna generada. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, como ustedes vieron acá, perdón que pare tanto el video, pero es para explicarles acá, cuando hagamos nosotros como el ejercicio, que esto sí ve que es lo mismo que tiene el admin, pero acá ya está denotado de otra forma.
ya lo muestra de otra forma. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Acuérdense que nosotros utilizamos más que todo el auto incrementable y lo que es la llave principal, ¿cierto? Que es este que vemos acá y este que vemos acá. Ya esto es cuando nosotros tenemos otro tipo de datos, ¿cierto? De datos, sí, y que nosotros queremos pues activarlo para que funcione mejor. ¿Listo? Pero acuérdense que el que más utilizamos es el auto incrementable, que es el ID. Acuérdense que los datos se van sumando, ¿no? Yo creo un dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, ¿cierto? Entonces debemos activar esto cuando tenemos la llave primaria, que la debemos activar acá, ¿no? Dependiendo pues de la creación de nuestra base de datos. Por ahora los que tenemos ahí son los adecuados. El siguiente sería nombre. Entonces a este le vamos a dar doble clic y le ponemos nombre guión bajo empleado. Muy bien. Un varchar de 45 me parece bien y que no acepte nulos. Eso es muy importante. El siguiente sería apellidos. Doble clic. Apellidos guión bajo empleado. Varchar de 45 está bien y que no acepte nulos. Código empleado. Muy bien, del mismo tipo y sin nulos también. Y la fecha de ingreso laboral. Fecha, guión bajo, ingreso laboral. Muy bien. En el tipo del dato no sería un varchar, sino que lo podríamos cambiar, por ejemplo, por no date time, sino el que dice date. ¿Ok? Porque no hace falta en este caso para una fecha de ingreso a laborar saber a qué hora entró a laborar, sino simplemente qué día. Y para este caso puede ser que lo dejemos en nulo, porque ¿qué pasaría? Pensemos en el sistema, si por ejemplo vamos a registrar un nuevo empleado, lo vamos a contratar en estos días, ya tenemos la seguridad de que lo vamos a contratar, pero no sabemos todavía qué fecha va a ingresar a laborar. Entonces que sea un campo que me dé esa flexibilidad de que más adelante yo le pongo qué fecha ingreso a laborar para tomar en cuenta, por ejemplo, ya para calcular los salarios y demás detalles. Entonces puede ser un dato que bien podría estar con un nulo temporalmente en algún momento para darle esa flexibilidad al sistema. ¿Ok? Entonces, muy bien. Hasta ahí estamos. Lo que tenemos hasta ahora es una llave primaria. No tenemos en esta tabla. Bueno, muchachos, hasta aquí cómo vamos. Tenemos preguntas desde la parte de acá, desde crear una base de datos, le colocamos el nombre a nuestra base de datos. Acá la buscamos en la parte izquierda de la configuración. Acá nos dicen que le damos clic derecho, buscamos crear la tabla, le damos el nombre aquí de la tabla y aquí ya comenzamos a crear los atributos que va a tener esa tabla. Y aquí pues vamos a anexar la parte de los formatos, ¿cierto? Y de la parte pues de qué tipo de formato tiene cada dato y que si es no null, que si cuál va a ser la llave primaria, que si va a ser autocrementable. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vemos con esta herramienta? ¿Difícil, fácil, lo mismo que la otra? Más visual, profe. Está más visual. Señor, pero que no le entendí. Está más visual. Es más gráfica. Exacto, está más visual, ¿no? ¿Qué pasa? La otra pues también es visual y todo, pero lo que yo le digo, o sea, lo que cambia es la parte como la parte del diseño, ¿no? De otras cositas que se tienen. Pero como yo les digo, hace exactamente lo mismo que la otra, pero eso ya va a la parte del trabajo y la habilidad que tenga cada uno diciendo, me pareció como más fácil trabajar esta herramienta, no tengo que hacer tanta vuelta, ¿cierto? Me permite mayor facilidad de comprenderla para poder diseñar mis bases de datos. Entonces por ahí me decía Citri, que si era obligación, que con... No, muchachos. Nosotros les damos herramientas para que ustedes las conozcan, no se queden con una, sino que conozcan varias de cómo se crean las bases de datos y qué herramientas ustedes pueden utilizar. Y dependiendo de su sistema de información que van a crear, ustedes pueden utilizarla, ¿cierto? Eso es dependiendo también de eso.
y obviamente, y siempre le digo, de las habilidades que usted conozcan de estas herramientas. Entonces, continuamos acá. Llaves foráneas, entonces revisamos la llave primaria, los campos que no deben tener nulos y tenemos uno que sí acepta nulos y estamos listos. Entonces, para crearla, le damos aplicar y aquí MySQL Workbench nos muestra el código. Este código se llama código SQL o código Transact. Con este código nosotros podríamos copiarlo y utilizarlo también en bases de datos, por ejemplo, el gestor de MySQL de Microsoft, eh, por ejemplo, PostgreSQL, Oracle SQL, etcétera. Es un código estándar. Este es, por así decirlo, como el código de programación. Entonces, si ven, muchachos, ahí, mira, ahí nos nombraron las diferentes herramientas de bases de datos, las otras. Progress, MySQL, Microsoft, y lo que yo les decía, todo el código es estandarizado a nivel mundial. Aquí en China es el mismo código. ¿Listo? Entonces no vamos a tener problemas en poderlo comprender que si vamos a otro lado a decir, no, es que en otros países están más actualizados en la parte de esta parte de creación o desarrollo de sistemas. Sí, claro, porque tienen otras herramientas, los equipos son mejores y demás, pero los lenguajes que utilizan son exactamente lo mismo. No van a cambiar, todos tienen una misma estructura. ¿Listo? Para que ustedes pues vayan entendiendo eso con las herramientas diferentes que ustedes en el transcurso, de la parte cuando se gradúen, que todo se va a ir actualizando. Acuérdense que lo bonito de la tecnología es que todo se va actualizando y tenemos que ir conociendo el nuevo avance de las tecnologías, irlas incorporando en nuestro trabajo e irlas ajustando, ¿cierto? Para poder obviamente estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y la competitividad del mercado de las empresas, ¿no? Que eso es lo que las empresas le piden a uno cuando desarrolla un sistema de información, que esté en vanguardia, que sea lo último, que sea de fácil acceso, fácil programación y que obviamente y que le brinde las necesidades que requiere el cliente al desarrollar el sistema. Entonces, para tenerlo en cuenta, muchachos. De las bases de datos tipo SQL, porque también existen bases de datos que no son de tipo SQL. Muy bien, esto es el estándar. Es importante también que más adelante aprendamos a escribir estos códigos para que estemos bien enterados de cuál es su estructura y demás. Por ahora eso es una pequeña introducción. Entonces presionamos aplicar y finish. Muy bien. Si nos venimos acá a la sección de tables, vean que ya tenemos las tablas. Podemos cerrar aquí las diferentes ventanas que tenemos. Ok, y si queremos acceder nuevamente a esa sección, le damos aquí en el botoncito de configurar. Y aquí tenemos nuevamente ya los datos de la tabla si quisiéramos agregar nuevas columnas o modificar algunos tipos, por ejemplo, o características de ellas. Muy bien, vamos a ir con la siguiente tabla. En este caso, la que continúa es salario base. Muy bien, entonces presionamos clic derecho, Create Table, y le decimos T-salario-base. Muy bien, vamos a presionar por aquí para ver los nombres de las columnas y vamos a decirle que el primero es un número de registro, que es una llave primaria. Ok, entonces decimos número-registro. Este número de registro va a ser un int y no solamente va a ser la llave primaria y además no debe aceptar nulos, sino que va a ser un auto incremental. Muy bien, eso lo teníamos ya previsto desde que habíamos hecho el proceso de normalización. Muy bien, vamos entonces ahora a agregar la cédula. Vamos a decirle aquí cédula. Es un varchar. Y es muy importante en este caso que tenga la misma longitud que la cédula en la tabla de empleados. Por ejemplo, la cédula en la tabla de empleados dice que tiene una longitud de 25. Muy bien. Entonces, aquí
debe tener la misma longitud para que no incurramos en un gasto innecesario, por ejemplo, de espacios en la base de datos. No debe aceptar nulos, muy bien. Y esta cédula es una llave foránea, pero eso lo vamos a hacer al final de la configuración de la tabla. El siguiente sería un salario base, muy bien. Salario-base. No va a ser un varchar, va a ser un decimal, muy bien, que sería básicamente como un double. Y bueno, pues aquí viene la cantidad de dígitos. Yo diría o pensaría que tal vez lo más que podríamos llegar a tener por un salario base serían 7 dígitos. A menos de que haya, bueno, depende también de la moneda, pero pueden ser más, ¿verdad? Ahí depende del caso, del escenario. Muy bien, ya no tendríamos más. Si ustedes sin querer agregan una fila más o un registro más, bueno, pues simplemente lo señalan, le dan clic derecho, delete, selected y listo. Y es importante que el salario pues no tenga nulos tampoco. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos esto listo, la llave principal, los no nulos y el auto incremental, vamos a crear la llave foránea. Entonces vamos a ponerle un nombre. La llave foránea es para la cédula. Vamos a buscar aquí, vamos a ponerle cédula-empleado. Muy bien. Buscamos la tabla de referencia y vean que aquí es necesario seleccionar de dónde la vamos a traer. Sería de la tabla empleados. ¿Cuál es la columna que vamos a asociar? En esta que estamos sería cédula. ¿Y con cuál referencia lo vamos a asociar de la tabla de empleados? Bueno, con cédula empleado. Ok. Ahora muy bien, ya con eso ellas se asocian, pero ¿cuál va a ser la relación de asociación? O sea, cuando, por ejemplo, en la tabla de empleados cambien la cédula, ¿qué es lo que va a pasar allá? Si eso sufre un cambio, bueno, aquí queremos que sea una actualización, un update, que haga. Bueno, muchachos, ustedes si ven cuando nosotros creamos las llaves foráneas en el MySQL, se ve que tenía la opción en otra partecita, la tenía por acá, la parte de creación de la llave foránea, y le damos las mismas condiciones, miren, si era en cascada, si era restrictiva, set null, ¿cierto? Entonces tiene, miren, lo que yo les decía, no, la parte de las funciones no cambia, tiene las mismas, pero la parte de la ubicación y cómo nosotros buscarla y poder hacer las relaciones diferentes. Ustedes miran acá que nos llevan a nosotros poco a poco referenciando y relacionando las tablas, ¿cierto? Y haciendo relacionándolas y llevando como una parte de secuencia para hacer la parte de las relaciones bien y que no tengamos ningún problema en esa parte de la relación, ¿cierto? Entonces, como yo les digo, es la parte de si les parece más entendible como ese proceso, llevándolo aquí en Workbench o utilizando pues las otras herramientas que ya conocemos. Pero aquí no hemos visto nada como la parte de términos, algo diferente, no, sino son como las diferentes como los menús, la configuración, en dónde están ubicados y cómo realizar esos procesos, por decirlo así. Seguimos acá. Una cascada. ¿Qué quiere decir? Que si la cédula se cambia en la tabla de empleados, en la tabla de salarios bases también debe cambiarse en cascada, debe sufrir los mismos cambios. Y si se elimina, en este caso, bueno, mi recomendación es que no hagamos ninguna acción. ¿Por qué? Porque nos debe quedar un registro de que esa cédula en algún momento existió, tuvo un salario base, ok, por ejemplo, lo estamos eliminando, muy bien, pero eso no quiere decir que no sea importante tener un registro de que en algún momento estuvo ahí, existió, ¿verdad? Aunque más adelante se haya eliminado. Muy bien, una vez que ya tenemos las llaves foráneas preparadas, le damos a aplicar. Aquí tenemos el código nuevamente, ¿verdad? Vean que es bastante fácil de leer y entender. Vamos a crear una tabla que se llama, en esta base de datos Xtech. La tabla se llama T salario base.
va a tener una columna número registro, que es un int, no nulo, autoincremental. Va a tener una cédula varchar de 25, no nulo, un salario base decimal de 7 caracteres, no nulo tampoco, y la llave primaria es número registro, y luego también estamos haciendo una relación entre cédula empleado, que se llama así, cédula empleado, y la llave foránea que se llama cédula. Muy bien. Y al eliminar no hay acciones y al actualizar pues cascada. Muy bien, presionamos aplicar y finish. En caso que tengamos errores en ese proceso, pues la recomendación es volver a crear el procedimiento desde cero. Por ejemplo, cierran aquí la ventana de la tabla, vuelven a darle clic derecho, crear nueva tabla y vuelven a seguir cada uno de los pasos. En ocasiones hay detalles que se nos quedan, algún error que hayamos hecho, ¿verdad? Algo incongruente para la creación de la base de datos, entonces simplemente la recomendación es volver a iniciar. Eso es, por ejemplo, para la tabla de salario base. Muy bien, ahora vamos a crear la tabla de plus salariales. Entonces nos venimos por acá, le damos clic derecho, crear nueva tabla, T-plus. Vamos a seleccionar por aquí para crear las columnas, que serían entonces número de registro, número-registro, es un int. Muy bien, también es un autoincremental. El siguiente campo es la cédula, que es un varchar de 25, no acepta nulos. Y el último es el plus salarial. Muy bien, ¿qué sería en este caso? Un tipo de campo decimal. Puede ser de 7 caracteres y no nulo. Muy bien. Ahora vamos a crear la llave foránea. Sería cédula. La tabla de referencia sería empleados. El campo aquí sería cédula contra la columna cédula empleado. Y en cascada. Aplicar y aplicar. Muy bien. Finish. De esta forma tenemos también la tabla de pluses. Ahora vamos con la tabla de teléfonos. Muy bien, aquí sería un número de registro. Que sería un int, que es la llave primaria, no nulo y autoincremental. Luego viene la cédula y el teléfono. La cédula es un varchar que lo definimos en 25, no nulo, y el teléfono. Un varchar que lo podríamos dejar en unos 15 caracteres. Muy bien. Y no nulo. Ahora agregamos la llave foránea, que sería cédula. La referencia es de empleados, la columna cédula y cédula empleado. Y en cascada, aplicar y aplicar. Muy bien, en este caso el error que me mostró anteriormente fue que el nombre de la llave foránea ya estaba repetido. Entonces lo que hice fue que le cambié el nombre a la llave foránea para que no se repita con los otros o las otras llaves foráneas que ya tienen un nombre. Muy bien, al nombre de esa referencia tenemos que ponerle un nombre distinto.
Vamos a irnos entonces ahora a cuentas y vamos a tener ese cuidado para que no nos vuelva a suceder. Entonces aquí cerramos esta y le damos clic derecho, nueva tabla. T-cuentas. En este caso sería un número de registro primero. Ya primaria, autoincremental. Viene la cédula, que es un varchar de 25. No nulo. Cuenta, que es un varchar de 45, lo podríamos dejar no nulo. Y tipo, que es otro varchar también. Podríamos dejarlo en unos 15 caracteres. Muy bien. Vamos a hacer la llave foránea, entonces vamos a ponerle cédula. Bueno, acuérdense muchachos que pues aquí por lo que ya tiene una base de datos, ya la tiene relacionada, ya la tiene también la parte con cardinalidad y ya la tiene normalizada. Nosotros vamos a mirar esa parte de esos términos con que ya lo hemos manejado, ¿no? De uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos, ¿cierto? Ya lo hemos estado manejando. ¿Cuál es la idea? La idea es hacer y practicar y trabajar muy bien esa parte de las bases de datos relacionales para que nuestra base de datos funcione perfecto cuando nosotros vayamos a hacer la programación, creación del CRUD, ¿cierto? Entonces, toda esa parte, muchachos, es para eso. En la universidad uno le dicta un solo semestre, 6 meses, o creo que son dos, pero que a mí cuántos me dictaron, creo que fue uno de solo bases de datos, que le explicaban a uno esto con otras, manejando las herramientas. Sí, porque hay personas que, perdón, hay personas que se especializan en esta parte de bases de datos, que funcione perfectamente y que no haya ningún problema de redundancia de datos, que no hayan errores, que se guarden, ¿cierto? Y que les digo yo, la parte de la demora en la parte de los guardados de los datos. ¿Listo? Entonces, y la parte del soporte de las bases de datos, porque también se les hace soporte en cómo mejorar, cambiar el código, mejorarlo, porque la base de datos sea más práctica, ¿cierto? Para la parte del guardado de los datos, la parte de la creación de los mismos datos. ¿Listo? Entonces, pues, aquí lo estamos viendo, lo vamos a mirar en 3 meses, toda esta parte, muchachos, pero bueno, la idea es que también salgan unos duros en esto de bases de datos, porque la parte de sistemas también se enfoca en eso. Aparte de eso, se enfoca a personas que manejen la parte de bases de datos y los contratan que sepan sobre ese tema en específico. Eso es lo bonito de la parte de la tecnología, en la parte de los sistemas, que es tan amplia que uno se puede meter ya en uno o en dos temas y especializarse. ¿Listo? Entonces, pues, eso ya depende de qué, de mi habilidad, del conocimiento y de lo que a mí me guste hacerlo. Yo lo entendí y me volví un duro porque a mí me gusta, yo lo entendí, mejor dicho. ¿Cierto? Pues eso ya depende de cada uno de ustedes. Guión bajo. En este caso estamos haciendo la llave foránea de las cuentas. Entonces le vamos a poner cuenta o cuentas. La tabla de referencia es la tabla de empleado. Nos llamamos la cédula, lo relacionamos con la cédula de empleado y en cascada. Aplicar y aplicar. Y todo correcto. Muy bien. Vamos con la siguiente tabla. Tabla títulos. Clic derecho, crear tabla. Tabla títulos. Número de registro, llave.
Muy bien, y esta parte la vamos a avanzar sin narración para llegar al resultado de forma más rápida. Hace exactamente lo mismo, ¿no? Porque ya tiene la tablita ahí. Entonces, Muy bien, en este momento hemos creado ya todas las tablas que habíamos previsto de un proceso de normalización. Puede ser que estas tablas ya nosotros las tengamos prevista, por ejemplo, del diseño del diagrama de entidad-relación, que sería el diseño conceptual, o ya tengamos el diseño lógico, por ejemplo, de la base de datos. De todas formas, vamos a obtener el mismo resultado. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Saludos. listo, muchachos. Entonces, era esta parte que Hola, ¿qué quería tal? Espero que estén súper bien. Hoy que- vamos a hablar un poco sobre el diseño o el modelo lógico. perdón, me devuelvo. Si quieren, les regalo aquí el enlace para que de pronto lo puedan ustedes tener y manejar. Listo, entonces, perdón, acá donde está el WhatsApp. Muy buenas noches a los demás, ¿cómo les va? Bienvenidos Itri, bienvenido Diego. Aquí les voy a enviar, listo, este videito. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué te pareció? La parte de como el manejo de esta herramienta diferente de bases de datos. Más práctica, más complicada. Está más práctica, profe. Para mí está práctica. ¿Cierto? Porque lo lleva uno a como lo lleva uno a un seguimiento, ¿no? De, por ejemplo, cuando ya hacemos la relación, que de pronto la relación es lo más complicado que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, y lo bueno de este Workbench es que nos lleva a nosotros, pues, a ir paso por paso, ir mirando con qué tabla yo lo quiero relacionar, con qué yo lo quiero relacionar, perdón, ¿cierto? Y me va llevando y podemos mirar hasta el código al final. ¿Cierto? Entonces, pues bueno, eso ya, vuelvo y le repito, eso ya depende pues de ustedes el manejo que le tengan, que vayan teniendo sobre esta herramienta. Bueno, muchachos, entonces, teniendo esa parte de introducción, ya conocimos la parte como la parte visual y la creación de bases de datos manual, digamos lo que es manual, que es parecida a la demás. Entonces, pues bueno, ya vamos nosotros a poder entender eh, acá en acá en el modelo, en la parte de nuestro material de apoyo, ya podemos entender estos conceptos, ¿cierto? Los que teníamos acá abajo, miren, ¿cierto? De cómo crear, mire, esto fue lo que mirábamos, cada uno que los identificaba. Entonces ya vamos a tener como más claro cuando volver a mirar nuestro material de apoyo, ¿cierto? La parte conceptual, qué significa cada uno, y acá pues nos dan unos ejercicios como de práctica de cómo crear. ¿Listo? Entonces nosotros acá en el material de apoyo tenemos un ejemplo para que ustedes lo realicen, saquen tiempito y lo puedan como trabajar. ¿Listo? Porque esta parte de introducción era esta parte que estamos mirando acá. ¿Listo? Pero ya mire, con la parte ya con un modelado, con un diseño de las bases de datos. ¿Listo? Y otras cositas, ¿no? La parte de cómo se crean, ¿cierto? Con las diferentes funciones que nosotros ya los vimos, miren. Acá en nuestra introducción, entonces, cuando lo vayamos a mirar o a repasar, entonces pues no vamos a tener problemas en mirarse esos términos. Bueno, entonces vamos a mirar, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar una cosita acá de, de la parte para poder sacar el diagrama cuando nosotros tengamos nuestra base de datos lista. ¿Listo? Y la idea, muchachos, es que vamos a mirar quién se anima a hacer un ejercicio pequeño con lo que vimos y que nos explique si ya tenemos el programa, cómo crear una basecita de datos ahí según la introducción al Workbench. Vamos a mirar a ver quién se anima y aquí entre todos le vamos a ayudar. La vaina es practicar y hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver quién se anima
de pronto con una base de datos que ustedes ya tengan allá de ejercicio. Decir, profe, yo lo hago, yo tengo con ejercicio y aquí y nos lo explica aquí a todos. Y miramos a ver si realmente pues entendimos el manejo, ¿cierto? Y aquí entre todos pues ahí aprendemos. Bueno, muchachos, acuérdense que tenemos que tener el SAM, lo debemos activar, lo que es el MySQL, el Apache para el servidor, y ya activado, entonces yo ya abro mi Workbench. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo lo abro si yo lo abro sin tener esto acá activado? No pasa nada. El Workbench me va a decir, por favor, vaya al otro lado. Pues no me va a decir así, ¿no? Sino va a salir un letrero que me va a decir, servidor no conectado. Entonces, ay, miércoles, se me olvidó conectarme al servidor. ¿Listo? Entonces ya me toca abrir mi SAN y poderme conectar. Perdón, muchachos, que es que se demoró un poquitico acá en abrir. Entonces se coloca como lento para abrir. No sé por qué. Pues el equipo se me volvió lento de un momento a otro. Lo actualicé y parece que la actualizada le cayó mal. Permítanme acá, muchachos, por favor. Uy, ¿qué pasó con ese MySQL? A ver si se abre desde acá. Desde acá. A ver si las abre desde acá. Que si lo quiere como abrir, pero demorado. Bueno, esperando que se vaya abriendo el MySQL, cuéntenme, muchachos, cómo van con la parte de las evidencias de la guía 3 y la guía 4. Ya la tenemos, ya lo hemos completado. ¿Cómo vamos? Uy, pero todos calladitos. Uy, cuenten cómo van con eso. Ay, no me va a abrir, no puedo creer. Yo ahí he adelantado, profe, no sé si las ha visto, que ya subí unas cuantas. Hacía falta, ¿no? Sí, todavía hacen falta porque no pensé que fueran tantas. Profe, buenas Es noches. como más de... Buenas noches, señor, cuénteme. Profe, es que era para recordarle lo de la evidencia, la que subí Ay, yo mal. no la he activado, Yo se la ¿no? envié por WhatsApp. No la he activado. Su merced me envió por correo, o sea, su merced me envió por el WhatsApp, creo que me dijo cuál evidencia era, ¿cierto? Uy, Dios mío, es que no he tenido tiempo y se me olvida. Ya ahorita ya hago eso de una vez, pero está seguro y yo le aviso por el WhatsApp. Qué pena con su merced. Se me olvida con tanta cosa. Bueno, entonces aquí vamos. Tranquilo. ¿Quién fue el que me habló? ¿Diego? Listo. Bueno, muchachos, entonces cuando se abre el sistema, del sistema digo yo, el gestor de bases de datos de el Workbench, le va a salir esta partecita acá. Aquí me sale esto porque yo ya había creado acá una, para explicarles una cosita ahorita. Listo, y aquí les va a aparecer, si no estamos conectados, entonces yo le doy acá, en conexión, me va a aparecer esto, ¿cierto? Me aparece acá esta ventanita que le digo yo, continue and wait, para que me active, me active el sistema y me va a aparecer esto acá. Entonces, muchachos, cuando no estamos conectados, ¿qué pasa? Esto se desactiva.
¿Qué significa? Pues que obviamente no los va a dejar hacer nada porque el programa nos dice tiene que estar activado. Tiene que estar activado el MySQL para poder nosotros trabajar. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces acá les voy a explicar una cosita. ¿Aquí lo están viendo bien? Sí, señor. Sí, Bueno, entonces acuérdense, muchachos, que según la inducción que nos hablaron desde acá, ¿no? De crear una nueva esquema, acá, perdón. Hay que crear una nueva base de datos. ¿Listo? Entonces acá al otro le damos la conexión y aquí ya nos podemos conectar y crear nuestra nueva base de datos. Aquí nos va a salir con el nombre, no lo hago, sino es para explicarlo, ¿cierto? Ahorita, pues, ¿cuál es la idea? Que ahorita ustedes, ¿quién tiene, primero que todo, quién tiene ya instalado el Workbench? Yo, profe, yo lo tengo instalado ya. Ah, bueno, ¿alguien más lo tiene instalado? Porque si no, le tocó Chinito hacer la tarea. La idea es que aquí yo les voy a decir qué es lo que vamos a crear. Su merced ya va a decir, profe, va a ser por este lado y todo lo vamos a mirar. La idea es que ustedes allá pues lo van a entender y los que lo tienen instalado pues vamos haciendo el trabajo, ¿cierto? De poderlo entender. Bueno, muchachos, cuando yo soy un duro en la parte de SQL y yo digo, no, a mí no quiero crear esto desde acá porque eso manual, que jartera, me da pereza, mejor dicho. ¿Se acuerdan que cuando yo creaba la base de datos salía un código? Adivine qué código era. Este que tenemos acá, ¿cierto? El que se ve acá. Es este mismo que el que nos decía en la inducción, es el mismo código que se genera cuando yo creo la base de datos. ¿Qué pasa, muchachos? Yo puedo utilizar solamente el SQL. ¿Cómo utilizo únicamente el SQL? Acá. O sea, me sale esta ventana y aquí directamente me va a salir a mí. Ay, pues madre. ¿Cómo era la palabra que me salía a mí? ¿El término? Se me olvidó. Que yo acá en este disquito yo le puedo dar acá el nombre de mi base de datos, ¿cierto? De salvar pues lo que yo tengo acá en la parte de SQL. Listo, entonces acá es para recordarles la parte del código que salía ya cuando nosotros manualmente creamos nuestra base de datos. Entonces acá yo les coloqué, mire, crear una base de datos aquí en SQL, en Workbench, para hacer ¿cómo es que se llama esto? ¿Quién me dice? Que yo les decía que uno quería colocar como un letrerito donde yo voy a decir qué es lo que hace ese código. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Un qué? Un comentario. Comentario. Un comentario, muy bien. Aquí como ya hago el comentario, lo hago con numeral, ¿cierto? Y hago el comentario, como crear una base de datos. Entonces, el código para crear la base de datos, a los que les gusta utilizar el SQL, que ya lo conocen y les parece mejor, ¿cierto? Que pues ya lo conocen, lo manejan. Entonces es con create, miren, crear la base de datos, en inglés, create database, y no existente. Significa que vamos a crear una base de datos que no existe. Y le vamos a dar el nombre. Entonces acá, por ejemplo, yo le coloqué base, yo en el piso, school, base de datos de un colegio, pero lo coloqué así en inglés porque aquí se me unió con las bases de datos que yo ya había creado en MySQL Admin, entonces me decía que ya algunas cosas estaban repetidas de nombre. Entonces, ¿cómo hago, muchachos, para saber que se me creó la base de datos y que está bien? Entonces, ¿yo qué hago? Yo la selecciono y le voy acá en el rayito que vemos acá, que es ejecutar. Entonces, yo le doy clic en ejecutar y aquí abajito me va a aparecer que, mire, la base de datos ya existe, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando no existe y cuando es nueva, me va a aparecer a mí un chulito en verde diciendo la base de datos acá fue creada. Esto es como una consola donde me muestra a mí, ¿cierto? Que el código que yo estoy haciendo acá funciona correctamente. ¿Listo? Entonces, ahora yo qué voy a hacer? Ya creé mi base de datos. Ahora yo tengo que seleccionar mi base de datos en el comentario. Aquí que yo le coloqué, ¿no? Entonces,
¿Con qué comando yo lo hago? Función con use. Entonces dije, usar la base de datos acá, school. Use base school. Perdón que se me terminó en inglés. Vi base en school. ¿Listo? Ahora yo qué voy a hacer? Le coloqué el comentario, creación de tablas sin relación. Sí, una tabla sencillita pues para poder identificar. Entonces, ¿con qué funciones? ¿Cierto? Yo lo creo. Entonces ahora utilizamos lo mismo como arriba, pero entonces ya con table. Entonces crear table que no existe, entonces esto toca colocarlo porque es una parte que tiene la parte SQL que es obligatorio, o si no nos va a salir error, crear una tabla que no existe llamado alumnos. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Listo, llamado alumnos, abro el paréntesis. Acuérdense que para crear el paréntesis me va a decir que yo voy a crear un proceso ahí, una clase. Y en esa clase tiene unos atributos que son los que se ven acá. ¿Listo? Entonces, perdón, entonces aquí voy a abrir, acá cuando yo la cree, la voy a abrir. Listo. Va a crear la tabla alumnos y comienzo a insertar, ¿cierto? Los campos. Entonces, por ejemplo, y de alumnos, entonces acá mire con qué lo escribimos, si es nulo, y no null, coloco el nombre, mire, le coloco el varchar, que es varchar, y le coloco el número de los caracteres, según como lo vimos manualmente, pero acá se lo estoy explicando de otra forma en SQL para que ustedes lo entiendan, que es el mismo código que nos mostraron en la instrucción, pero que cuando yo lo creo automáticamente, manualmente, perdón. Entonces eso ya depende de ustedes cómo lo quieran generar, hacer. ¿Listo? Entonces acá varchar, ustedes ven que fue lo mismo, pero acá nosotros lo hicimos manualmente acá en SQL. Fecha de nacimiento, date, y aquí se creó la llave primaria, primer key, y de alumnos. Y muchachos, cuando yo creo acá la tabla, alumnos, yo abro paréntesis y yo lo tengo que cerrar. ¿Y con qué lo cierro? Con esta función que es engine InnoDB. ¿Listo? En la parte de SQL, cuando yo creo tablas, se utiliza esto al principio y esto al final para que nos pueda funcionar. ¿Listo? Entonces acá pues son cositas que nosotros ya conocemos, ¿no? El nombre de los campos de nuestra tabla, el formato que tiene y la cantidad de caracteres que tiene. Entonces, ¿yo qué hago para mirar si esto funciona correctamente? ¿Qué es lo que tiene bonito acá el Workbench? Que yo puedo seleccionarlo y yo puedo ir acá al rayito y mirar si todo este código funciona correctamente. Entonces, yo le doy clic en el rayito y me salía aquí abajo, mire, que la tabla que se creó, que no existe alumnos, se creó con los siguientes campos. Y me sale que quedó OK. ¿Listo? Y aquí hago exactamente lo mismo con la siguiente tabla que yo quiero crear. ¿Cierto? Es como el ejercicio que hicimos en la parte de introducción que nos explicaron, pero acá yo ya lo creo con SQL. Y lo mismo, yo miro acá el rayito y yo miro acá, mira, se creó bien y está funcionando perfectamente. ¿Listo? Exactamente, el mismo código yo lo puedo repetir, no hay ningún problema, pero lo único es que yo obviamente le voy a cambiar el nombre de los atributos que va a tener esa tabla. Y aquí hago exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay, muchachos? Que se utilizan estas funciones para crear la llave foránea. Se utiliza constraint, foreign key, la parte de las referencias, ¿cierto? Que eso es lo que se acuerdan en la introducción cuando el muchacho nos mostraba ya el código, cuando lo creamos manualmente, nos salía este código, nos salía de esta forma. Entonces acá, mire, cuando se habla de constraint es que vamos a buscar, vamos a buscar, ¿cierto? La información que está en la tabla la información que está en la tabla docentes para unirla con la tabla alumnos, ¿cierto? Para relacionarla. ¿Y con qué la utilizamos? ¿Cómo la vamos a relacionar? Con la llave foránea que se llama alumnos ID alumnos. Entonces aquí yo miro la parte de alumnos, ¿yo con qué la voy a relacionar?
¿cierto? Con la tabla ¿cuál? Con la tabla ¿cuál? Docente. ¿Listo? Que yo la voy a relacionar. Y aquí le voy a dar la referencia. ¿Con cuál tabla? Con la tabla alumnos yo la voy a referenciar. Es para que ustedes vayan entendiendo esta parte del código por qué se utiliza. ¿Listo? Y acá lo mismo. Aquí también voy a hacer una relación. Como ya relacioné la tabla materias con alumnos, ahora voy a relacionar la tabla materias con la parte de alumnos con la parte de materias. ¿Listo? Y aquí hice una relación, pero esa yo la hice como ejemplo para que ustedes miraran cuando ocurre un error, cómo se muestra. Entonces acá yo le doy en el rayito y acá, muchachos, me sale X, me sale el error. Dice, entonces aquí me sale, mire, error en el código 1064, en SQL, la sintaxis. Entonces aquí, ¿cuál sintaxis me está diciendo? Que se puede encontrar ya estos nombres repetidos, ¿cierto? Cuando yo hago la relación, que se puede encontrar repetido, o que no encuentra, ¿cierto? No encuentra la tabla acá, la tabla aquí, materias, que de pronto no encuentra la parte de los valores. ¿Sí me hago entender? Entonces nos sale una X, ¿cierto? Cuando hay error. ¿Yo qué hago para limpiar acá? Le doy clic derecho. Ay, perdón. Acá para limpiar. Voy aquí al dato. Uy, aquí no sé por qué se movió. Aquí yo le puedo dar clic derecho y me sale clear, ¿cierto? Y esto vuelve y se me limpia. ¿Listo? Entonces esperemos acá. Un momentico porque no sé qué me abrió esto acá. Vamos a mirar esta nuevamente. Uy. Le voy a que la referencia. Listo, acá. Entonces yo le doy el clic derecho y le doy el clear y se me limpia. Listo, te dice, no, yo quiero ver únicamente esta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el error que tengo acá, ¿cierto? En este código, en esta creación de esta tabla, que yo la quiero relacionar, ¿cierto? Entonces vuelvo y le doy, perdón, le doy acá, le doy el rayito y, y aquí me va a aparecer ese error acá. ¿Listo? Entonces acá yo le doy, mire. Entonces me dice que el error, que tú tienes un error en la sintaxis de SQL. Por favor, cheque el manual correspondiente de MariaDB del servidor en la versión de la sintaxis, que el constraint, el error está en constraint, mire, aquí me aparece, que el constraint, la llave foránea alumno, materia alumno, ¿cierto? Que está referenciado en la línea ¿qué? En la línea 9. Acá, en esta. Me dice que acá está el error. Entonces aquí yo digo, pero ¿cuál será el error? ¿Será materia o materias? ¿No? ¿Qué será que hay un error? Entonces yo miro cómo creé aquí la tabla. Le dije, mire, es materias, no está bien. El ID de materia. Entonces yo miro, no, mira, aquí es materias. ¿Cierto? Que yo quiero se relacione esa tabla de alumnos con materia. El ID de materia, entonces yo miro acá, no, ahí está bien, ID de materia, ¿cierto? Entonces ahí me toca mirar la parte de qué es, de si es la sintaxis, si me falta una coma, miren acá, si me falta una coma, un punto y coma, ¿cierto? Aquí voy mirando, entonces mire, yo le coloqué una coma, me salió otro error, ¿cierto? Digo, uy, no, eso no era, entonces miramos acá, en la parte del error, entonces acá se quitó el error, diciendo, ay, era una coma que faltaba ahí, y ese era verdad. Entonces yo voy acá, lo selecciono, y miramos si era verdad o no. ¿Cierto? Entonces yo lo voy acá a la referencia y me dice, uy, no, está bien, pero hay un error. Ahora me cambió el error. Digo, ahora que mira, ahora cuál error es. Me dice, mire, la columna de alumno, hay de alumnos, no, me dice que ya existe en la tabla. Entonces yo le digo, uy, venga, miramos a ver qué pasó. Alumno, la columna alumno, hay de alumno, dice que existe en la tabla, ¿cierto? Entonces yo voy aquí, la columna alumno, alumnos acá,
¿cierto? Que ya existe en la tabla. Entonces, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Entonces es para que ustedes vayan detallando y vayan mirando la parte de los posibles errores que se puedan encontrar acá. ¿Listo? Por una coma, se encuentra por la parte de la sintaxis, porque no escribimos bien acá la parte de lo que queremos nosotros relacionar. Entonces debemos tener en cuenta esto. ¿Listo? Bueno, vamos a limpiarlo. Oh, clear. Bueno, muchachos, esa era la primera partecita para mirar la parte de los errores. ¿Listo? Ahorita vamos a crear una, vamos a mirar a ver qué errores de pronto nos pueden salir. Aquí yo lo hice manual, ¿cierto? Acá pues toca mirar de esa parte del error, si se repite una S, si de pronto yo la estoy relacionándola mal con la tabla, porque fue un ejercicio que yo hice así manual, pensándolo, entonces pues no lo tenía como en la mano, decir, bueno, vamos a relacionarlo bien, pero aquí para los posibles errores que podemos tener. Bueno, muchachos, ahora ustedes dirán, profe, yo quiero mirar la parte del diagrama de cómo me quedó mi base de datos y si yo puedo ver la parte de las relaciones de mi base de datos. ¿Cómo yo la puedo mirar acá? ¿Cómo yo la veo? Entonces, ¿a dónde vamos, muchachos? Miren, vamos a Database, acá. Y aquí, ay, perdón, y aquí nos sale una opción que dice Ingeniería Reversa. ¿Se acuerda que en el MySQL nos teníamos que ir por acá y nos salía una opción de la parte como de mirar la parte de las bases de datos como en diagrama? Yo lo tenía por este lado, que me tocaba meterme acá, escoger la tabla, yo iba a esta opción y me salían los diagramas. Entonces, ahora yo qué hago. Mira aquí, mira, bueno, acá me salió la parte que estoy conectado al servidor. Mira, aquí me sale que está bien. Perdón, lo cierro. Entonces vamos a Database y yo le voy a dar acá Reversa, Ingeniería Reversa. Esta opción me va a permitir a mí poderlo ver en diagrama. Entonces ya vamos a mirar cómo es en diagrama. Que se vean las tablitas que yo creé. Entonces acá, listo. Entonces acá vamos a mirar si tenemos que darle la conexión no, TCP está conectado con el servidor, el root también está bien, no hay ningún problema. Eso es información del servidor que estemos conectados. Entonces lo dejamos quietico y yo le voy a dar next. Entonces nos dice conectar al servidor, vamos a chequear el servidor que esté bien, ¿cierto? Y le voy a dar acá next. Yo selecciono, aquí mira, aquí como yo tengo varias bases de datos hechas, ¿cierto? Entonces yo puedo escoger cualquiera para mirar el diagrama. Entonces yo voy a mirar el de ejemplo pequeñito, y yo la busco. ¿Listo? Por lo que yo tengo varias acá. Entonces digo, no, yo quiero mirar la base school de colegio, le doy next, y él me la está cargando, ¿cierto? Y le voy a dar next. Dice que la va a importar, lo voy a ejecutar, ¿cierto? La está cargando, la que se realizó, ¿cierto? Le doy nuevamente next y le voy a dar finish. Y cuando yo le doy finish, muchachos, entonces miren que se me cargó acá, miren, mi base de datos con una relación, la que se puede hacer porque la otra salió error, ¿cierto? En la parte de conexión de materias con alumnos, ¿cierto? Que la relación hay un error, entonces no se conectó. ¿Listo? Entonces mire todo el proceso que se debe realizar para tener nosotros nuestra imagen. Y aquí en la parte izquierda, nosotros podemos mirar la parte de las tablas, las vistas, la base de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Y aquí la podemos mirar en la parte izquierda. ¿Cierto? Mira acá, bueno, aquí le abrí otro campo, me fui a otro campo, ¿cierto? Perdón, y aquí para mirarla. Listo, entonces, ¿qué tal les pareció? Muy complicado la parte de manejarla con el SQL. Acá en la parte de arribita, aquí se nos va creando la parte del diagrama, el modelo de SQL, todo lo que generó. Y aquí
nosotros podemos ingresar. ¿Se acuerda que en la base de datos, pues, nos mostraba toda la parte de la izquierda, toda la creación? Aquí arribita nos va mostrando nuestro código, la conexión a la base de datos y cuando nosotros creamos la parte del diagrama, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos ver. Entonces, preguntas hasta aquí, fácil, difícil, complicado con la parte del SQL, o les parece más fácil hacerlo manualmente. Bueno, eso ya depende de la habilidad de cada uno. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, vamos bien. Bien, ya habíamos manejado el SQL, ya creo, uy, no se desconectó Olmer. Ya, y los demás habían artículos conectados. Ya algunos, como ya de pronto tenían el manejo, de pronto ya pues les parece ya como lo de parte de los conceptos y el manejo ya les parece ya como familiar para poderlo conocer. Bueno, entonces quisiera preguntarles, ¿qué tal la herramienta hasta el momento? Difícil, fácil para manejar. La parte manual es como la más fácil, la parte comprensible para poderla como trabajar, hacer, ¿cómo se dice? Sí, trabajarla, crear nuestras bases de datos. ¿Cierto? Entonces no sé si tienen alguna duda o pregunta. Entonces acá, muchachos, mientras piensan en las dudas o preguntas, acá yo les tengo un ejemplo. No sé si quieren que yo se los envíe por el WhatsApp para que ustedes lo puedan trabajar. Como es pequeñito. Y mire, tiene la parte del código, pero esto es en SQL, ¿cierto? Pero entonces ustedes si quieren poderlo trabajar en SQL y lo puedan trabajar manual. Y ustedes como ya tienen basecitas de datos ahí ya creadas, entonces cómo trabajarlas aquí en Workbench, ¿cierto? Aquí ustedes ya la crean acá con en la parte de las bases de datos, aquí ya le dan su nombre, ¿cierto? Y ya comenzamos aquí a crearla. Acuerdan que es acá, ¿no? Crear un nuevo sistema de conexión del sistema, una nueva base de datos, y ustedes acá le dan el nombre y comienzan a trabajarla. Y ustedes ahí solitos pueden ir creando tablitas sencillas, fin, las llaves foráneas, creando tablas no relacionales para ir conociendo el sistema y después ustedes van creando sus llaves foráneas con 2 tablitas, después con 3 y bueno, ustedes ya comienzan como a mirar la parte de la relación, porque ese es el ejercicio que vamos a comenzar a mirar. Recuerden que estos bases de datos la vamos a hacer más al detalle. ¿Listo? Ta, ta, ta. Bueno, entonces ustedes, de verdad que ustedes tienen ahorita más que otra clase, ¿no? Sí, señor, ahorita arrancamos con una nueva docente. Bueno, muchachos. Entonces, yo les envío esto, si quieren, por el WhatsApp, para que ustedes lo puedan ir practicando y trabajando. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan ahí, practiquen y ustedes pueden practicar con sus bases de datos que ustedes ya tienen. Y muchachos, acuérdense que estamos ya en ejecución. ¿Qué significa? Que si ustedes quieren crear su base de datos de su proyecto, lo quieren trabajar aquí con Workbench y mirarlo, a ver cómo lo creen y cómo se ejecuta, si les parece muy, háganlo tranquilo, porque esa es la idea, que ustedes practiquen en las diferentes herramientas, ¿no? No se casen con una nomás, sino practiquen. Acuérdense que el material de apoyo, ustedes tienen todo lo que vimos acá, es la temática que está ya, la parte conceptual, con una factura. Y si quieren, ustedes hagan ese ejemplo también, ¿cierto? Mira, acá lo pueden crear como se vio manualmente o trabajarlo con la parte de SQL, como a ustedes les parezca mejor. Mirar la parte de los errores que nos pueden salir y cómo nosotros poder solucionarlos. ¿Listo? Según los errores que nos muestran. Porque obviamente pues estamos apenas aprendiendo y la idea pues poder conocerlos, ¿no? Bueno, muchachos, era la parte de la temática del día de hoy. Entonces, les dejo para que ustedes puedan practicar, ¿cierto? Puedan
puedan ir conociendo esta nueva herramienta. Porfa, descárguela. Yo tengo la versión 3, ustedes pueden descargar la 4, la 6.5, ¿cierto? Con el link que ya les di, la clase anterior, y comencemos a trabajar. Listo, entonces el día martes vamos a trabajar talleres, únicamente vamos a trabajar talleres. Talleres acá entre todos, no los voy a dejar que trabajen. Yo voy a mirar acá y que cada uno dice, profe, ya tengo aquí uno para trabajar, listo. Y aquí lo trabajamos y lo vamos a explicar, porque la idea es llegar y trabajar y aprovechar el tiempo. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces los voy a dejar descansar 10 minuticos para su próxima clase, que también es de programación. Entonces, estén listicos para aprender el nuevo lenguaje. Ay, se me olvidó, perdón. Para aprender el nuevo lenguaje. Y bueno, entonces les deseo entonces que aprendan muchísimo y que tengan una feliz noche, muchachos. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Quedamos así, ahí quedamos. Listo, no, la Hasta próxima vamos mañana. a hacer ejercicios y a seguir aprendiendo. Listo, muchachos. Entonces que estén muy bien. Lo mismo, profe. Hasta Bueno, luego. hasta luego.